Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y estamos ya en la lección número 2 que lleva como título Amor Pactual. Bueno, durante todo este trimestre que lo arrancamos la semana pasada vamos a estar estudiando y reflexionando sobre el amor de Dios y su justicia. Dos temas que a primera impresión parecen oponerse o parecen contradictorios, pero en realidad son complementarios, ¿sí? Así que vamos a ir estudiando este tema a medida que vayan pasando las semanas. Y el tema de esta semana tiene que ver con el pacto de Dios. O sea, vamos a estudiar el amor de Dios hacia nosotros, pero en el marco del pacto, ¿sí? Un tema sumamente interesante. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que también puedas dejar algún comentario y que puedas suscribirte al canal, si todavía no lo hiciste, que puedas suscribirte y que puedas también compartir este resumen allí en tus redes sociales o puedes enviárselos a las personas que vos creas que le puede ser de utilidad. Así que vamos entonces a comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta semana. Como ya dije antes, el título es Amor Pactual y vamos a estudiar acerca del amor de Dios, pero en lo que es el barco de él, el tema del pacto, ¿sí? El versículo de memoria se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, y dice así. Respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Nosotros la semana pasada dijimos que Dios nos ama a cada uno de nosotros de una forma que a nosotros nos cuesta entender y comprender acerca de ese amor tan grande. Habíamos visto también que el amor de Dios es por gracia en nuestra vida y que muchas veces nosotros no respondemos a ese amor que se nos ofrece de la manera que Dios quiere que lo podamos recibir, ¿no? A Dios no le da lo mismo, o sea, a Dios no es indiferente a nuestra respuesta al amor que Él nos ofrece. Dios, es cierto que Dios nos ama a todos, ¿sí? Dios no nos ama por cómo somos, sino que nos ama por lo que somos, ¿sí? Dios no te ama por cómo sos, Dios te ama por lo que sos. Dios te ve a vos como con ojos para salvarte, para que vos seas un hijo, una hija de Dios. Entonces, el amor que Dios nos tiene no depende de nuestras acciones, no depende de que si nosotros somos obedientes o fieles a Dios, eso no aumenta ni disminuye el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios nos ama a todos, ¿sí? Pero vamos a ir viendo en esta semana ahora cómo afecta esa relación que Dios quiere crear en nosotros, la respuesta que demos a ese amor, ¿sí? Porque podemos quedarnos con el pensamiento de que, bueno, Dios nos ama a todos, ¿sí? Y que no importa de lo que hagamos o lo que decidamos, el amor de Dios va a estar. Sí, va a estar, no tengamos ninguna duda de eso. Pero cuán diferente sería nuestra relación con Dios y nuestra vida si nosotros decidimos responder de manera afirmativa el amor de Dios, ¿sí? Cuántas cosas más nosotros podríamos recibir de Dios si nosotros estamos dispuestos a, de alguna manera, corresponder ese amor que Dios nos tiene, ¿sí? Así que vamos a ver algunos versículos interesantes. Bueno, uno de ellos, que es sumamente conocido, es el que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de hecho lo hemos tocado la semana pasada. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ver, Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Y ese amor lo llevó justamente a Dios a tomar la decisión de entregar la vida de Cristo. Cristo entrega su vida de manera voluntaria, justamente impulsado por el amor que Él tiene hacia la humanidad. ¿Cuál es el objetivo de ese sacrificio, de esa muerte? Que todos aquellos que creen en Él puedan salvarse y alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo. No significa
que eso va a ser de esa manera. La intención de Dios es salvar al mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, porque ahí, y ahora lo vamos a hablar nuevamente, hay algo que Dios respeta, que es la libertad de que cada uno de nosotros tenemos. Es un don de Dios. Y ese don nosotros lo tenemos que utilizar de una manera sabia, de una manera correcta, ¿sí? Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 5. Salmos capítulo 33, versículo 5. Allí dice lo siguiente. Dice, Dios ama la justicia y el derecho, de su constante amor está llena la tierra. Lo leo de nuevo, ¿sí? Dios ama la justicia y el derecho. De su constante amor está llena la tierra, dice allí, ¿sí? El amor de Dios tiene un alcance global, podríamos decir. Es más, me animo a decir hasta universal. El amor de Dios no está limitado a una región, a un lugar, a un país, a un continente. El amor de Dios excede y quiere llegar a toda criatura viviente, ¿sí? Hay personas que muchas veces creen que no merecen el amor de Dios. Te pudo haber pasado a vos, o sea, que uno tal vez por el pasado, por ciertas acciones, uno cree que perdió el amor divino. No nos sentimos amadas, no nos sentimos dignos de ser amados por Dios, ¿sí? Y es interesante recordar lo que dice este Salmos, el Salmos 33, versículo 5. De su constante amor está llena la tierra, ¿sí? Vos puede ser que no te sientas digno o digna de recibir ese amor. Nos puede pasar, o sea, humanamente estamos sujetos a poder llegar a tener ese sentimiento. Pero la Biblia es clara cuando dice que Dios ama a todos, ¿sí? Más allá de sus acciones, más allá de su pasado, el amor de Dios va a estar constantemente, ¿sí? Y el objetivo de Dios es justamente de que todos se salven. Eso aparece también reafirmado allí en el Nuevo Testamento, en el segundo libro de Pedro, la segunda epístola, mejor dicho, capítulo 3, versículo 9. A ver si lo tengo acá. Dice así: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la intención de Dios es salvar a toda la humanidad, la intención de Dios es amar a toda la humanidad, ¿no? El versículo que leímos hace un rato, San Juan 3:16, la continuación de San Juan 3:16, que es el versículo 17, dice lo siguiente: porque Dios envió a su Hijo al mundo porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por él. Repetimos una vez más lo que dijimos hace un momento. Dios quiere salvar a toda la humanidad, a todas las personas. Ese es el objetivo de Dios. Ahora, Dios no impone su salvación. Dios no nos obliga a aceptar ese amor, a aceptar ese sacrificio. Dios nos da a cada uno de nosotros a tomar nuestra decisión y que podamos nosotros de manera voluntaria aceptar ese amor, o también está dentro de esas opciones rechazarlo, ¿sí? Nosotros somos libres de elegir, nosotros somos libres de aceptar o de rechazar lo que Dios nos está ofreciendo.
Quiero compartir con vos lo que aparece allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, dice, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, y es Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman, y cumple sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí? Bueno, esto es lo que aparece el día domingo allí en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7, versículos 6 al 9. Hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no?, sobre este versículo. Primeramente, la manera de cómo Dios escogió a su pueblo. Dios lo escogió a su pueblo, a Israel, al pueblo hebreo, no por algo especial, no porque hayan sido los más santos, no porque hayan sido los más numerosos, no porque haya sido un pueblo fuerte, todo lo contrario, dicen, ustedes eran lo más insignificante de todos los pueblos. O sea que cuando Dios nos elige, cuando Dios decide amarnos, lo hace, por lo que dijimos la semana pasada, lo hace de pura gracia, ¿sí? Dios decide amarnos por decisión propia, no porque haya méritos en nosotros, ¿sí? Ahora, acá está hablando de algo importante, ¿no? Porque comienza diciendo eso el versículo 7 y 8. A partir del versículo 9, dice, el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia. Acá se introduce el tema del pacto. A ver, ¿qué es el pacto o qué era el pacto en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos? Bueno, el pacto podríamos decir que era un acuerdo entre dos personas, ¿no? En lo cotidiano, un pacto era un acuerdo donde dos personas se ponían de acuerdo bajo ciertas, podríamos decir, condiciones. Y bueno, una vez que ese compromiso, ese contrato se hacía entre ellos dos, o sea, los dos estaban de alguna manera obligados a cumplir. Ahora, cuando uno de los dos rompía el pacto directamente se quebraba y la otra persona quedaba desligada de continuar con ese compromiso, ¿sí? El tema del pacto también aparece mucho en las épocas de los reyes, en un contexto bélico, cuando un rey decidía conquistar otro reino y ese rey poderoso sabía que tenía un ejército superior al otro rey inferior, este rey, antes de ir a atacarlo y destruir su ciudad y conquistar todo, deseaba mandar un mensajero para proponer un pacto. Este rey poderoso le decía al rey inferior, ¿no?, mediante mensajeros, obviamente. Le decía algo así como esto, ¿no? A mí me gusta mucho tu reino, me gustan mucho el palacio, me gustan mucho los edificios, los recursos naturales que tenés, me gusta la gente que tenés. Entonces yo no quiero tocar, ni romper, ni destruir nada de lo que tenés. Yo entonces te propongo hacer un pacto. ¿Ese pacto qué significa? Que vos vas a ser un rey inferior que se someta y me rinda tributos y yo te doy a cambio, primeramente, la posibilidad de vivir, porque si vos te enfrentás conmigo, yo te voy a vencer y te voy a matar. Entonces, no solamente te voy a conservar la vida, sino que también te ofrezco, a través de ese compromiso, de ese acuerdo, te voy a proteger de los demás reyes. Vas a pasar a pertenecer a mi reino, ¿sí? Eso era lo que supuestamente le decía un rey poderoso al rey inferior. Ahora, el rey inferior
tenía dos opciones. O iba y se animaba a enfrentar a este rey poderoso teniendo todas las predicciones en contra, o tenía la opción de ir, conservar su vida, rendirse ante este otro rey y ser ese rey inferior que le rinde tributos, ¿sí? Y de esa manera conservaba su reino, conservaba la vida, ¿sí? Entonces habían dos caminos. Una vez que el pacto se podía consolidar entre ambos reyes, ¿sí? Los dos estaban de alguna manera en el compromiso de cumplir con su parte. Cuando uno dejaba de cumplir su parte, el pacto directamente caía, dejaba de tener validez y todos quedaban libres de su condición, ¿sí? Muchas veces el rey inferior decidía dejar de darle tributos al rey y rebelarse. Y entonces el rey, cuando sucedía esto, el pacto desaparecía. Entonces el rey estaba libre de poder ir y atacar nuevamente esa ciudad. El pacto generalmente se rompía de la parte más débil, ¿sí? De las dos partes, uno siempre es el débil en el pacto. Ahora, lo interesante de esto es que Dios también quiere hacer un pacto con nosotros. De hecho, Dios hizo un pacto con la humanidad donde Él decide ser su Dios y toma a la humanidad como pueblo suyo. ¿Sí? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esas son las palabras del pacto de Dios. Ahora, es un acuerdo. Ese pacto se sostiene mientras los dos cumplen su parte. Pero como dijimos anteriormente, el pacto siempre se rompe de la parte débil. Y en el pacto con Dios, nosotros, los seres humanos, somos esa parte débil. El pacto siempre se rompe de nuestra parte. Dios nunca rompe ni quiebra su pacto. Dios es fiel al pacto con nosotros. Somos nosotros los que quebrantamos, los que rompemos el pacto de Dios. Ahora, lo que es impresionante es que a pesar de que nosotros quebrantamos el pacto, Dios está dispuesto a rehacer un pacto con nosotros. Dios tiene la iniciativa de acercarse a cada uno de nosotros y de volvernos a proponer a que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos. Por eso decimos que qué importante que es entender el amor de Dios en este marco del pacto. A ver, vos sos libre de aceptar o de rechazar el amor de Dios, ¿sí? Dios no saca ventaja, Dios no se beneficia si nosotros decidimos darle o devolverle de alguna manera el amor a Dios. Somos lo que nosotros, o sea, somos nosotros realmente los que nos beneficiamos, los que estamos de alguna forma habilitados para recibir ciertas bendiciones de Dios si decidimos sumarnos y mantener el pacto de Dios. Si Dios nos ama y nosotros estamos dispuestos a amarlo, a obedecerlo, a permitir que Él guíe nuestras vidas, finalmente somos nosotros los que nos beneficiamos de ese amor tan grande que Dios nos tiene. San Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Nuevamente hablando sobre el amor. La mayor prueba de amor que Dios nos dio a cada uno de nosotros es el hecho de que Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. La semana pasada estudiamos algunos versículos del libro de Oseas. Hay uno de ellos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 15. Oseas capítulo 9, versículo 15. Dios le dice a su pueblo estas palabras, ¿no? No los amaré más. ¿No? Si el pueblo decidía alejarse, si el pueblo decidía vivir separado de Dios, Dios a su pueblo le dice, ¿no? Es más, hay varios versículos donde habla sobre la reacción o la actitud que Dios toma frente a este distanciamiento que tomamos los seres humanos, ¿no? Allí en Oseas capítulo 9, versículo 15 está escrito: no los amaré más. Bueno, textos así muchas veces nos llevan a la conclusión equivocada de que si nosotros no somos obedientes a Dios, Dios deja de amarnos, ¿sí? O el amor de Dios cambia con nosotros, ¿no? Si nosotros no le respondemos de la misma manera que Él nos ama, pareciera como que esa respuesta de alguna forma afecta el amor que Dios nos tiene.
Y no es así, no es así. Oseas, el mismo libro, pero esta vez un poquito más al final, el capítulo 14, versículo 4, se repite el versículo que leímos la semana pasada. Los amaré de pura gracia. O sea, después de que Dios dijo esto, ¿no? No los amaré más, Dios continúa el libro de Oseas y Dios dice después, los amaré de pura gracia. O sea, que el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros no es alterado por nuestras acciones o por nuestra respuesta, ¿sí? Ahora, si nosotros decidimos responder a ese amor, aceptarlo, obedecer a Dios, como dije anteriormente, somos nosotros los que finalmente somos bendecidos por esto, por esa decisión. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Una vez más encontramos un versículo donde pareciera que si nosotros amamos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, Dios cambia su actitud hacia nosotros, ¿no? A ver, esto está bueno, está interesante para entenderlo y comprenderlo realmente cómo es, ¿no? Porque si nosotros entendemos este versículo, eso de alguna manera va a afectar nuestra relación con Dios e incluso con las personas que a nosotros nos rodean. Nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente. El amor de Dios, independientemente de cómo seamos o de lo que hagamos, el amor de Dios va a estar. Ames vos a Dios o no lo ames, Dios te va a amar, va a estar siempre, te va a cuidar, te va a proteger, te va a sustentar. O sea, Dios ya lo hace. De hecho, Dios ya nos da la vida, Dios nos sustenta, Dios nos cuida. Imagínate si Dios no nos cuidaría. Lo que sería vivir en este mundo si nosotros no contamos con la protección de Dios. O sea, Dios ya a todos nos cuida de alguna manera. Dios permite que sobre buenos y sobre malos salga el sol, ¿no? Entonces, Dios a toda la humanidad la protege, la cuida. Seamos obedientes o no, Dios a todos nos permite disfrutar de sus bondades, como quien dice. Ahora, si yo decido aceptar a Dios en mi vida, obedecerlo, llevar una vida bajo la voluntad de Él, le estamos de alguna forma habilitando a Dios que Él pueda relacionarse con nosotros de una manera diferente, pero no porque Él cambia la manera de relacionarse con nosotros, porque somos nosotros los que empezamos a relacionarnos de una manera diferente con Dios, ¿sí? Ahí está el punto que nosotros tenemos que entender. Y acá quiero hacer mucho énfasis porque me parece que ese es el punto central de la lección de esta semana. Dios te ama y te va a amar siempre, independientemente de lo que vos hagas. Pero si vos decidís responder ese amor, vas a estar permitiendo que esa relación que estás construyendo con el Señor se pueda ver reflejado en tu día a día. En tu día a día vos vas a ver reflejado eso. Las situaciones que te vayan pasando, maneras en cómo vos vayas resolviendo ciertas situaciones, decisiones que vayas tomando, todo eso se va a ver de alguna forma influenciado por esa relación que estás construyendo con Dios, ¿sí? Cuando ambas partes están en la misma sintonía, ¿no? El amor de Dios y la respuesta del ser humano, ahí está establecido el pacto. Si nosotros nos mantenemos dentro del pacto de Dios, si nosotros decidimos mantenernos dentro del pacto de Dios, nuestra vida es totalmente diferente, ¿sí? Por eso me parece que ahí está el punto donde nosotros tenemos que entender esta diferencia, ¿sí? Vamos entonces a seguir avanzando con nuestra lección. Vamos a buscar en Primera de Juan, voy a buscarlo por acá que me resulta más simple.
A ver si lo encuentro. Porque hay algunos versículos que los tengo marcados. No vamos a leer todo lo que dice allí. Yo solamente quiero leer algunos versículos. Quiero leer 1 Juan capítulo 4, el versículo 7. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios, dice la palabra de Dios, y conoce a Dios. ¿Sí? Es interesante cómo lo que menciona ahí el versículo 7, amémonos unos a otros. A ver, volviendo a lo que veníamos diciendo, si nosotros estamos dentro del pacto es porque yo estoy aceptando y estoy de alguna forma, decidiendo responder a ese amor de Dios de la misma manera. O sea, estoy decidiendo amar a Dios. Ahora, ese amor, esa relación que se va construyendo, no queda solamente entre Dios y mi persona. Esa relación, ese amor, va a ir afectando a mi entorno, va a ir afectando a las personas con las que yo me rodeo. Y justamente uno de esos puntos es esto, el hecho de que nos amemos unos a otros. Si yo estoy experimentando y respondiendo al amor de Dios, inevitablemente voy a empezar a amar a la persona que tengo al lado, a mis pares, a mi prójimo, a las personas que me rodean, ¿sí? Y también dice acá, ¿no? El que no ama, todo aquel que ama, dice, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí se complementa esta idea también de lo importante que es conocer a Dios, que esto es algo que lo estuvimos trabajando el trimestre pasado, ¿no? El hecho de entender que el conocimiento de Dios o el conocimiento a Dios se logra a través de la Biblia. A través del estudio diario de la palabra de Dios uno llega a conocer a Dios, uno llega a permitir que ese amor pueda también crecer, ¿sí? Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Por eso dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y quiero leer el versículo 19, donde dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es impresionante esto, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el primero en tomar la iniciativa de llevar adelante este amor, de esta relación, es Dios. O sea, nosotros lo amamos a Él porque Él ya previamente nos amó a nosotros. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso, familia, qué importante es entender esto, ¿no? Amar a Dios nos va a llevar directamente a amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, a nosotros nos resulta fácil amar a las personas que son amables, a las personas que se dejan amar, las personas que son fáciles de amar, que puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser un amigo, una amiga. Yo creo que todos tenemos personas a las cuales ya hay un afecto natural y obviamente que no nos tenemos que esforzar para amar a esa persona. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra relación con Dios, ese amor se va a acentuar, se va a acrecentar, se va a fortalecer. Todas las palabras que vos quieras ponerle allí como para decir que ese amor se solidifica de alguna manera. Ahora, el desafío es amar a aquellas personas que no son tan queribles, ¿sí? El desafío es amar a aquellas personas que no son tan fáciles de amar e incluso a esas personas que te lastiman, a esas personas que te hicieron daño, a esas personas que te traicionaron. Dios espera también que nuestro amor alcance a esa persona, ¿sí? Hay una historia
que refleja muy bien esto. Es la parábola que aparece en el capítulo 18 de Mateo, la parábola del rey que perdona, ¿sí? Los dos deudores. Es una parábola interesante porque yo siempre digo que Dios de alguna forma se encarga de que a través de distintas metáforas, historias, experiencias, nosotros podamos entender un poco más aquello que por sí mismo ya es algo eh, difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estudiamos la historia de Oseas y Gomer también. Y esta parábola de alguna manera nos ayuda a entender también qué es lo que Dios espera de nosotros y especialmente de qué manera Dios nos ofrece el perdón que nosotros necesitamos y que ese perdón que nosotros recibimos nos debería llevar también a perdonar a las personas, ¿no? La parábola comienza diciendo que un rey decidió hacer cuentas, manda a llamar a uno de sus siervos. El rey, cuando empieza a hablar con él, se dio cuenta que este hombre le debía una deuda impresionante, difícil de pagar. No le alcanzaban toda su vida, ni siquiera 10 vidas juntas para pagarle lo que le debía. Y este hombre, después de rogarle, de clamarle al rey, el rey decide liberarlo de toda esa deuda. Le decide perdonar completamente la deuda y lo deja libre. El hombre, cuando sale de la presencia del rey, se encuentra con un consiervo suyo que le debía un dinero, pero un dinero a comparación de lo que él le debía al rey, un dinero insignificante. Era algo así como de 100 días de trabajo de una persona que trabaja como un jornalero, ¿no? Entonces dice que este hombre, cuando se lo encuentra a la persona que le estaba debiendo dinero, dice que ahorcándolo del cuello le decía: pagame lo que me debes. Y obviamente, como el hombre no tenía el dinero, dice que lo envió a la cárcel. Ahora, la reacción de este siervo que fue perdonado por el rey y que no perdonó a este otro hombre, la acción fue llevada al rey y el rey dice que lo manda a llamar y le dice: ¿cómo no perdonaste a aquel siendo que yo te perdoné esa tremenda deuda? Y ahí este hombre, el rey, lo echa a un calabozo y bueno, le priva de la libertad, ¿no? La cuestión es lo siguiente. Yo creo que esta historia a nosotros nos ayuda a reflexionar también en cómo reaccionamos con las demás personas. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida, de dónde nos sacó, de qué pecados perdonó en nuestra vida, de lo misericordioso que Dios fue con nosotros. Muchas veces nos olvidamos de eso y juzgamos a las personas, a los demás, queriéndonos poner nosotros en el lugar de Dios. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo, al olvidarme lo que Dios me perdonó a mí, me hace difícil a mí que yo perdone a otras personas, ¿sí? La ofensa, el daño que me hicieron otras personas, se me hace difícil o imposible de perdonar. Ahora, cuando yo soy consciente y recuerdo lo que Dios perdonó en mi vida, Dios me da la fuerza también para que yo ese perdón recibido de Él lo pueda también ofrecer y dar a aquellas personas. Y yo no estoy diciendo que esto es algo fácil, que sea algo sencillo, porque perdonar a alguien que abusó de tu confianza, perdonar a alguien que te quitó la inocencia en tu vida, perdonar a alguien que te hizo algo malo a vos o a un ser querido que fue deshonesto, deshonesta, es difícil, no es fácil. O sea, por eso decimos que el amor no es algo humano. El perdón, mejor dicho, el perdón no es algo que nace del humano en sí. El perdón es algo divino, totalmente divino. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios a nosotros nos perdonó de manera gratuita, nosotros no tuvimos que hacer nada para recibir ese perdón, porque Cristo ya pagó la deuda del pecado, nosotros aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Pero no, si fuera por nosotros pagar esa deuda del pecado, estamos en la misma situación de este hombre que le debía al rey esa suma incalculable de dinero, ¿sí? Entonces, al ser perdonados de gracia, nosotros también eso debería motivarnos, impulsarnos a dar ese perdón a las personas a ver, estaba por decir, a esas personas que lo necesitan.
Puede ser que haya casos donde hay personas que te hicieron daño y esas personas necesitan escuchar que vos los perdonás. Puede ser que haya un caso así, pero también soy consciente de que hay personas que tal vez ni les interese tu perdón. Viven ellas en su vida, en su mundo, con sus cosas, y parecieran que eso que te hicieron a vos no está presente en sus vidas y pareciera como que ni les interesa recibir el perdón de Dios. Ahora, eso no te tiene que impedir que vos les des el perdón a Dios, el perdón tuyo. Uno no da el perdón a las personas cuando las personas te piden perdón, porque el perdón al primero que beneficia, al primero que hace bien es al que lo da, después al que lo recibe, ¿sí? Pero vos cuando perdonás, vos sos el primero o la primera que te está sacando una mochila, una carga que te llena de odio, te llena de amargura, de tristeza. Entonces el perdón, Dios nos anima a que nosotros lo demos, ¿sí? Y repito, no es fácil, pero es algo necesario, porque puede ser que tal vez nuestra vida espiritual esté bloqueada, estancada, justamente porque no estamos perdonando, no estamos dando ese perdón que necesitamos nosotros dar. Tal vez la otra persona no se haga ni problema, pero nosotros somos los que necesitamos dar ese perdón, ¿sí? Quiero terminar con este último versículo que aparece en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12. Jesús dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, ¿sí? Esto aparece en San Juan capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Qué hermosas palabras, ¿no? Para entender que Dios quiere crear una relación, un vínculo con nosotros. Ya lo dijimos y no me voy a cansar de decirlo porque seguramente lo voy a decir la semana que viene. El amor de Dios no depende de nuestra actitud, no depende de nuestra respuesta. Dios no nos ama por cómo soy. Dios me ama por lo que soy, ¿sí? Entonces, ahora, si yo decido aceptar ese amor, se va desarrollando una relación, se va desarrollando un vínculo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere crear con cada hijo suyo una relación, ¿sí? Un vínculo. Entonces, pidámosle mucha sabiduría a Dios en nuestras oraciones para que podamos nosotros también ser sensibles, ser inteligentes espiritualmente para poder estar dispuestos a aceptar el amor de Dios y también a devolverle el amor de Dios de la misma manera, ¿sí? Eso lo vamos a lograr. No lo logramos de la noche a la mañana, eso creo que tiene que ver con un proceso que se va generando en nuestra vida, ¿no? Entonces, no nos desanimemos, no nos pongamos mal si de a primeras no nos sale, si encontramos dificultades al momento de decidir hacerlo. Pero creo que perseverando con Dios, Dios nos va a dar las herramientas, Dios nos va a ayudar para que esto pueda ser realidad también en nuestra vida. Vamos a hacer una oración y vamos a finalizar, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento. Gracias porque tú nos permites, Señor, hacer este pequeño resumen. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a que a través de tu palabra podamos percibir y realmente conocer el amor tan grande que tú nos tienes, Señor, y también el deseo que tú tienes de formar un vínculo con nosotros, una relación. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener esa predisposición en nuestra mente, en nuestro corazón, de aceptarte como nuestro Salvador, de aceptarte como nuestro amigo, de aceptarte como aquella persona que dio todo por nosotros, Señor. Que ese amor que podamos desarrollar contigo, Señor, también pueda ir afectando y tocando las relaciones
con las personas que nos rodean, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos en este momento, para que todo esto con tu ayuda pueda ser posible. Por eso es que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos vemos la semana próxima ya con la lección número 3. Acordate de suscribirte al canal, acordate de dejar tu comentario, acordate también de compartir este video allí en tus redes sociales. Te mando un abrazo grande, bendiciones, chau chau.